Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Saludos y bendiciones a todos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Agradezco mucho su sintonía. Agradezco mucho a los que siguen a este ministerio, que llevan años y que han sobrevivido las zarandeadas. Porque eso es lo que sucede. Nos vemos zarandeados constantemente por conocimientos nuevos y a veces la gente reacciona de manera visceral y rechaza el conocimiento nuevo, porque obviamente es como abandonar costas familiares para explorar océanos nuevos. Habemos algunos aventureros que buscamos nuevos horizontes y habrán siempre otros que procuran mantenerse en tierra firme, donde ya están seguros en lo que entienden y no deciden explorar más allá. Ambas cosas son buenas. El problema viene cuando creemos que el terreno que nosotros conocemos es el único terreno que hay. Eso es lo que pasa con la civilización humana. Se vuelve demasiado cómodo con lo familiar y no decide explorar más amplias posibilidades. Por eso voy a hablarles hoy brevemente sobre Jabes. Porque muchas personas no saben quién es Jabes y por qué su oración es tan importante. En Primera de Crónicas 4 habla de ese personaje que casi nadie ha oído hablar. Y los que han oído hablar de Jabes no entienden el trasfondo espiritual más allá de lo que parece, de lo que Jabes está diciendo. Dice, y Jabes fue más ilustre. Oye bien eso. ¿Qué quiere decir eso? Jabes fue más ilustre. Esa es la descripción del espíritu a través del profeta que escribe, porque Crónicas es un libro, sí, profético, pero también es un libro histórico. Entonces, el espíritu inspira a este autor de Crónicas describir a Jabes como una persona, cuidadito uso la palabra superior, era una persona más, lo voy a dejar hasta ahí, la palabra que usa es más, más que ilustre. ¿Y qué significa más ilustre? Más famoso, más próspero, más inteligente. ¿Qué significa ser más ilustre? Significa que está más iluminado de conocimiento para aplicarlo en su diario vivir, o sea que él era más exitoso en todo lo que hacía que los demás. Por eso dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Por favor, escucha esas palabras. Jabes significa dado a luz en medio del dolor. Oy, 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 oy. En medio del dolor brilla una luz de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Porque eso es lo que nos causa el sufrir penalidades, sufrir persecuciones, sufrir aflicciones, sufrir tribulaciones y pruebas. Produce en nosotros una iluminación, nos enseña. Cada dura lección nos enseña. Y muchas personas se terminan atrapando en la queja, quejándose del problema, quejándose de la situación, pero no aprovechando para aprender de ella. Yo te voy a decir algo. Yo he visto testimonios de siervos de Dios misioneros que han orado en medio de la persecución, que inclusive multitudes han llegado a ellos a matarlos y no han podido atacarlos porque los vieron resguardados de poderosos soldados. Y al día siguiente o a los meses después, ellos
los enemigos admitían que no habían tenido el valor de atacar a estos siervos de Dios porque vieron poderosos soldados rodeando el campamento. Y solamente sucedió porque oraron, porque clamaron a Dios. No llamaron a fuerzas especiales, oraron, clamaron a Dios y se manifestaron lo que obviamente fueron ángeles. A mí me sucedió lo mismo. He dado el testimonio de cómo a mí una turba de 136 personas iba a lincharnos. Y yo cerqué un perímetro en oración con la sangre de Cristo y no pasaron de ese perímetro. Y luego ustedes fueron testigos, porque no hay manera que no lo recuerden, porque se lo voy a recordar si acaso se les olvidó. ¿Qué fue lo que sucedió cuando oramos contra el huracán Eric? ¿Y dónde está el huracán Eric ahora? ¿Qué se hizo? Porque vemos que habíamos trazado una línea justo aquí. En estas dos isletas yo había trazado una línea. Y precisamente esa fue la línea en la cual el huracán Eric no pasó. Y hizo una curva rozando la línea y yéndose al mar. ¿Dónde está el huracán Eric ahora? Completamente desmaterializado, completamente desvanecido. Y ahora, los que estábamos en esa intercesión, sabemos lo que pasó. Los que no, pues, no podemos hacer nada, se lo perdieron. Esa intercesión, ¿qué número fue, si se recuerda, hermanito? 231. 231. Oh, tengo que firmar documentos oficiales otra vez. Permiso. ¿Dónde? Ahí. Aquí. Sí. Ese no soy yo. Presidente. Ese es mal. Ese es yo soy este. Perdón, sí. Muy bien. Hasta luego, Milton. En este momento Milton va saliendo porque estamos haciendo unos asuntos oficiales. Como le digo, estamos pasando a otro nivel. Bendito sea Dios que Él nos impulsa. Es impresionante como Dios te empuja. Te empuja donde no quieres ir, donde quieres, espera, no, y te empuja como cuando sacaron a Lot de Sodoma. Yo solo puedo estar agradecido con el Señor. Hoy estoy impresionantemente gozoso y muy agradecido con el Señor por tantas cosas bellas que Él me ha mostrado que vienen. Pero volvamos al tema de eso. No cruzó la línea. No cruzó la línea. Vamos a ver, te lo voy a ampliar. Esta es la línea que yo tracé. No porque fuera especial. Justamente en medio de estas dos islitas que parecen huesitos de gallina, ahí tracé la línea. Hacia arriba. Y justamente, si tú te vas directamente para arriba, la línea bordea los estados de Nueva York, Nueva Jersey. Entonces, rosadito, rozando apenas, el huracán Eric pasó y se desvaneció y se lo tragó al mar. Los que estaban con nosotros esa noche saben muy bien que esto es verdad. Y aparentemente los meteorólogos y los científicos y los especialistas no entienden por qué el huracán que iba directo hacia tierra firme se desvió. Están como que, ¿qué fue lo que pasó? Porque no había una corriente de aire, no había una corriente de mar, ¿por qué se desvió? Bueno, eso es lo que hace la oración con poder, la oración con autoridad. No estamos jactándonos de que nosotros somos grandes en esto, no. Muchos nos unimos en oración y entonces entendimos que podemos tomar autoridad sobre los cielos y podemos tomar autoridad sobre la tierra y podemos tomar autoridad sobre todo. Porque Jesús lo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Por tanto, id. Así que el querer ir a orar es el reto. El querer ir a guerrear es el reto. Ahí está el reto, que el hombre no quiere ir. Dios no es el reto. Creerle a Dios no es tanto el reto. Sabemos que Dios ya hizo todo. Por sus llagas fuimos sanados. Toda la obra redentora se hizo en ese madero. Ahí se llevó a cabo la última transacción, la última negociación y se finiquitó el contrato.
el acta de los decretos que nos era contraria. Por tanto, toda acusación queda nulificada. Toda acusación queda nulificada. Por favor, escuchen eso. ¿Quiénes son los que todo el tiempo están presentando acusación entonces? Los que sirven al acusador de los hermanos. Porque nuestro trabajo como hijo de Dios es justificar, así como lo oyes. Y dirán por ahí, en prefabricados mantras religiosos que regurgitan los poporopas de hoy, que el que justifique al pecador sea anatema. ¿Y por qué? ¿Dónde la Biblia nos habla de eso? ¿En qué momento la Biblia dice que si tú justificas al pecador, eres anatema? Porque estas son las frases que usan los hijos de Baal, los hijos de Satanás, para intimidar a la sociedad y a la religiosidad, a la cristiandad, para que se unan a la turba apedreadores de prostitutas y de rameras y de publicanos. Metámonos todos ahí, porque ellos creen que son más dignos que todo lo demás. Y esto es impresionante, el paradigma religioso, porque el que miente, el que con su boca detracta, chismea, acusa falsamente de lo que él percibe, no de lo que realmente es, por tanto es falsa acusación, porque se meten al corazón a querer juzgar intenciones. Y estos se especializan muchos, yo les llamo las chelinas, las puritanas, que creen que ellas tienen la autoridad de apuntar el dedo a los demás y tirar la piedra, autojustificándose como dignas. Este es el problema. Tanto el que mata es igual que el que miente. Por eso dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Él es un asesino. Y cuando habla, miente. En ese momento, Jesús está poniendo un parámetro. El que miente, asesina. Y el que asesina, miente. Son igual. Y si has visto lo que dice Deuteronomio, habla claramente de que no andarás de chismoso entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Qué está diciendo ahí? Que aquel que anda de chismoso atenta contra la vida. Y cuando la palabra habla de derramadores de sangre y de mutiladores del cuerpo, está hablando de la gente que se toma el puesto atribuyéndose de manera abusiva, usurpando la autoridad para sentarse en el trono para juzgar a otro de pecado, teniendo ellos también pecado. Y eso es lo que te descalifica para juzgar. Solamente aquel que es libre de pecado puede juzgar, y el único libre de pecado es Jesús. En otras palabras, tú no puedes juzgar a nadie de pecado, porque tú escondes pecado. ¿Cómo? En pensamiento, en intención, en falta de misericordia, en falta de perdón, en falta de justicia, en falta de piedad, en falta de justificar. En el momento que tú crees que eres mejor que alguien más por algo que él hizo y que tú no has hecho, ya estás cayendo en Isaías 65:5. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Dice Pablo. Romanos 14:14, una y otra vez te advierte. Advertencia fuerte. Pablo habla en Romanos 14, que es importante que leas ese capítulo y entiendas. Tú no tienes autoridad para juzgar a nadie de pecado o de debilidad. Él se va a tener que parar frente a su Señor, y tú también. Y tú vas a tener que rendir cuenta de tu maldad, de tu impiedad, de tu pecado, porque vuelvo a repetirte. La Biblia claramente lo dice en Santiago: el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que culpes, que enjuicies, que juzgues o que perdones y que justifiques. ¿Cuál de las dos cosas haría Jesús?
Jesús pasaría por alto la ofensa, perdonaría, oraría. O Jesús armaría campañas de desprestigio y haría chats secretos y llamadas escondidas detrás de las espaldas de la persona para tratar de poner una horda de locos, engreídos, enajenados, idolatrándose a ellos mismos en su autojustificación de creerse mejor que los demás, para destruirlo. ¿Eso haría Jesús? Esa es la palabra más importante que tienes que clavarte con un clavo así de ferrocarril en el corazón. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús pasaría y diría: vete en paz, tu pecado te es perdonado, o no te perdono esta, ahora sí me la vas a pagar. Nosotros tratamos en todos nuestros pecados en creer que el pecado es poderoso, porque el pecado anula la obra de Jesús. Hay personas, voy a mostrarte un video que me apareció hoy de Derek Prince en YouTube. Me parece que vale la pena mostrarte. ¿Me pasas el parlante, por favor? Hay personas que genuinamente creen esto que vas a escuchar a continuación. Vamos a ver. ¿Dónde lo vi? Bueno, este también está interesante. Escucha este video. Really concerned about that. Let me tell you this. If you have a problem with masturbation and you can't overcome it, el concepto de la mayoría de la gente, hay dos errores. Esto lo digo yo, no lo dice él. Echarle la culpa al diablo de todo. Ven al diablo detrás de cada árbol, detrás de cada puerta. Ven al diablo detrás de cada cosa. Están obsesionados con Satanás. Todo es el diablo. Y cada vez que ellos ven una conducta que ellos desaprueban, le llaman demonio de esto, demonio de lo otro. Yo lo he visto. Me ha pasado que muchas veces vienen a mí, y eso es muy común en los jóvenes. Hermano, ore por mí, porque es que tengo un demonio de lujuria. ¿Cómo así demonio de lujuria? ¿A qué te refieres? Ay, hermano, es que yo miro a las hermanitas y todas me gustan. Hermano, eso se llama naturaleza humana. Eso se llama líbido. Eso significa que eres saludable. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que una persona saludable tiene. Tiene deseo sexual líbido, porque es lo que nuestra genética, Dios implantó ese mandamiento: crecer y multiplicaos. No tiene nada de malo tener deseo sexual por el sexo opuesto. Especialmente si eres joven, es algo que no lo puedes evitar. Pero decir que eso es un demonio de lujuria, ¿a qué te refieres? Le pregunto. ¿Por qué dices que es un demonio de lujuria? No, porque... Y viene la otra cosa, ¿no? Es que no puedo dejar de tener malos pensamientos. Bueno, lo que tienes es un problema de dominio propio. Deja de ver a tus hermanitas como un objeto sexual y míralas como hermanas y trata de sacarte eso de tu mente, porque si te vas por ese carril, ahí vas a terminar. Y luego la otra es que, bueno, es que no me puedo dejar de masturbar, hermano. Ok. Y le llaman a eso demonio de masturbación. Ok. Vamos a ver qué es lo que dice este experto. Porque para mí Derek Prince es uno de los grandes hombres de Dios a los cuales yo he escuchado. Y he visto muchas de las cosas que yo enseño confirmadas por él. Y escucha lo que él va a decir aquí, porque es importante que entiendas lo siguiente. Tienes un problema y no puedes renunciar a él. Y te odias a ti mismo por ello. Ahí está la clave.
And I can say without exaggeration, I've seen hundreds. Some people say masturbation is natural. I don't believe that, but I'm not really concerned about that. Let me tell you this. If you have a problem with Algunos dirán que la masturbación es un demonio, otros dirán que es algo natural. Él es de la opinión que cree que es algo no natural. Yo soy de los que creo que sí es natural. O sea, hasta los niños que ni siquiera han llegado a tener la pubertad ya están con... o sea, es algo que viene en la naturaleza humana. Es natural. Es natural. Ahora, en el sentido religioso, no es natural. Porque quieren... Ya vamos a hablar sobre quedar bien, ¿sí? Quieren quedar bien con los religiosos sensibles. Porque si él llega a decir que es natural, como la ciencia lo dice, y como la lógica lo dice, y como la experiencia lo dice, va a recibir ataques interminables, en especial de las mujeres, como siempre, sobre el hecho de que eso es aberrante. Y eso es lo que él se está curando en salud al decir que él no cree que sea natural. Pero tampoco dice que sea un demonio. Solo dijo, no, yo no creo que sea así. Entonces él plantea en qué actitud él va a predicar. Y por eso dice, pero a mí no me preocupa eso. O sea, no me preocupa fijar un parámetro, un punto de vista sobre si es o no es natural. Esto sí es lo que me preocupa, da a entender él. Por eso dice, I'm not concerned about that. Quiere decir, eso no es lo que realmente importa, si es o no es demonio. ¿Por qué crees que dice eso? Tienes que entender más allá de las líneas. Si él dice, eso realmente es irrelevante, no importa. Porque tiene razón, no es relevante si es o no es demonio. ¿Ok? Porque si es natural o si es demonio, no cambia esto. Porque esto sí es importante. Porque esto va alineado completamente con Romanos 14. Y ojo que no estoy diciendo, por favor, mastúrbate confiadamente. No estoy diciendo eso. Porque no es el acto el problema. Quiero que entiendas eso. Pablo trata de explicarlo y una y otra vez se los recalco. Romano dice, nada en sí es malo, excepto para aquel que cree que algo es malo. Lo es. Léanse Romanos 14, lo aplíquenlo ampliamente en la vida y te van a dar cuenta que Pablo sabe más que tú y que yo. Entonces él plantea lo que sí importa. Y esto es lo que sí importa. Escucha con atención. Masturbation, and you can't overcome it. Muchos vienen y dicen, tengo problema con masturbación y no puedo vencerlo. You hate yourself for doing it. Y te odias a ti mismo por hacerlo. And yet you go on doing it. It Y is sigues haciéndolo de todos modos, ese ya es un demonio. a demon. And I can say without exaggeration, I've seen hundreds of people delivered from the spirit of masturbation. Y yo lo puedo decir sin equivocarme, he visto centenares de personas ser liberadas del espíritu de masturbación. Ahora te voy a explicar la dinámica que no entendiste. ¿Por qué le llaman espíritu de masturbación? Porque la masturbación en sí no es el problema, sino lo que él dice, te odias a ti mismo. La culpa, la autoacusación, el acusador, el adversario dentro de ti, que te hace odiarte a ti mismo y para atormentarte te induce a hacerlo porque deriva el tormento que te causa. Ese es el demonio. No es el acto, sino lo que se mueve detrás. Ahí está la diferencia. Siempre hay una línea bien fina entre el qué y el por qué. Y yo estoy haciendo todo lo posible por explicárselos para que tengan la amplia gama de herramientas espirituales para poder combatir el mal. Porque no combatimos el pecado, hermanitos. Eso ya Jesús lo hizo. Él venció. Combatimos el mal. ¿Y qué es el mal? El demonio que usa situaciones y acciones para causar daño. Ahí está el asunto. No que la situación en sí sea mala. Por ejemplo, las piedras no son malas. ¿Verdad que no? Solo son piedras. Agarra una piedra y tírala para romper una ventana. ¿Le vas a echar la culpa a la piedra o al que le tiró la piedra? Y entonces lo mismo es con el pecado. El pecado como tal no es que sea malo. Está ahí, existe.
Pero el que usa el pecado para causar daño, ahí hay una diferencia. ¿Quién usa el pecado el demonio? El demonio que hace que la persona vea el pecado como algo poderoso, como algo que tiene autoridad por encima de la sangre de Cristo, por encima de la gracia de Dios, por encima de la obra redentora, y la persona cae en desaprobación de sí mismo. Y por eso Pablo dice, bienaventurado aquel que se aprueba a sí mismo en lo que hace, porque en él no hay condenación. ¿Ves cómo funciona? Porque hay un espíritu acusador que te hace creer que no eres digno de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios, del favor de Dios, y entonces él es el que causa el daño, no el acto en sí. Y esto es algo cultural inclusive. ¿Me entiendes? Vamos a ver si te lo explico. En ciertas culturas beber alcohol no es considerado malo, y esas personas andan con la conciencia limpia. Pero en otras culturas solo oler el alcohol ya es pecado. Solo voltear a ver la botella ya es pecado. Entonces en esa cultura existe la condenación por causa de ese pecado. Todo lo que estoy tratando de decirte es, queremos ampliar el conocimiento y la sabiduría del Espíritu para que puedas ir más allá de la carne. Porque ustedes no entienden la voluntad de Dios. Está la perfecta voluntad de Dios, que es cuando tú eres guiado por el Espíritu y haces cosas que parecen locas, pero que rinden buenos frutos al final. Y el resultado es algo que nadie puede comprender. Vamos a tomar el ejemplo de David y Betsabé. Anteayer, no sé, recuerdo, creo que fue en Facebook que vi un post que pintan a un David, supuestamente un David con cara de maleante, checando como peeping Tom, no sé si saben qué es eso, como el mirón, a Betsabé bañándose en una piscina. Y dicen, David pecó, como que sí, ¡wow! David pecó muchas veces, no solamente en ese momento. Hubo muchas ocasiones donde yo te puedo decir, mira, David está pecando, ¿y qué pasó? Pero David pecó porque escondía un pecado que no había renunciado. Y sacan toda una teología de morbo, de que David básicamente era un mirón morboso que en secreto codiciaba la mujer ajena, algo así. No es eso. Hay muchas versiones de la misma historia, pero voy a lo más importante. Es totalmente irrelevante lo que ocasionó que David se enamorara, porque eso fue lo que pasó, de Betsabé, porque se casó con ella al final y engendró hijo del cual vendría Jesús. Y eso no les cuadra. Todavía no piensan en eso, solo piensan en que David mató, pero mató a mucha gente. David, no solamente a Urías, mató a mucha gente. Por eso Dios no quería que él construyera el templo, porque dijo, tus manos están llenas de sangre derramada. Entonces, claro que David mató a miles de personas. Derramó sangre a miles de personas. ¿Cuál es la diferencia de que en batalla o no en batalla haya matado? Al final, quitó una vida, derramó sangre y violó el mandamiento de no matarás. Entonces, ¿qué es lo que hace que David no sea considerado un asesino delante de la palabra de Dios, sino que se le dice un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él obedecía al Espíritu. Y si el Espíritu le decía mata, él mataba. Y si el Espíritu le decía perdona, él perdonaba. Y ahí es donde viene el problema, que muchos de ustedes tienen una moral situacional. Dependiendo de la situación, es bueno y es malo. No, es dependiendo de la voluntad de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y por tanto son exentos de la ley y yo insisto, la ley de Moisés no es la ley de Dios. La ley de Dios es la justicia. Si David mataba para proteger al débil, entonces no era un asesino. Pero en este caso, cuando mata a Urías por órdenes que él dio a Joab para que lo pusieran al frente de la batalla, él acelera un proceso que no le correspondía acelerar, porque Dios iba a entregar a Betsabé en sus manos más adelante. Si se hubiera esperado 2 semanas, si se hubiera esperado 2 meses, Urías muere en el campo de batalla porque era un guerrero aguerrido y le gustaba irse al frente. Entonces,
Solo tenía que esperar pacientemente, orar que Dios le concediera a esa mujer, porque estaba predestinada para David. ¿Qué tal? Escucha con atención. ¿Qué tal si la obsesión de Urías de ser el mejor soldado, porque se dice en la palabra, buen testimonio de que era un excelente soldado, de los mejores, de los más fieles? ¿Qué tal si la obsesión de Urías de ser el mejor soldado era un rasgo narcisista? Cuando solo le importaba su carrera marcial, su carrera militar, para ampliarse o expandirse personalmente. Y por causa de eso, descuidaba de su mujer y la dejaba largo tiempo sola mientras él insistía en estar con sus hermanos, los soldados, defendiendo el pueblo, defendiendo la gloria del reino de Israel. No hay mucha descripción de la situación de lo que era Urías. No hay mucha descripción, pero sí podemos por ciertos indicios entender de que Urías era un gran guerrero, orgulloso de servir bajo David. Y entonces vemos que David, al ver a Betsabé bañarse cuando él estaba sobre la azotea, la manda a llamar y se enamora instantáneamente, y ella también. Da la coincidencia que de la relación da a luz a un bebé. Obviamente que al final muere el primogénito, una sombra y figura de Cristo, del hijo de David, que tenía que morir por el pecado, ¿entiendes?, de otros. Entonces es obviamente la voluntad perfecta de Dios que muriera ese niño. Y la voluntad permisiva de Dios era que David tomara a Betsabé, pero se alineaba perfectamente con el propósito que a través de ella vendría el linaje de Cristo. Vamos a ver si lo aclaro. La voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios son dos distintas. Dios permitió que David tomara a Betsabé, pero porque David se aceleró y era la voluntad perfecta de Dios al mismo tiempo. ¿Me entiendes? ¿Por qué te lo digo? Porque primero del linaje de Betsabé venía Jesús. Aclaremos eso. Segundo, Dios no se molestó ni le mandó al profeta cuando tomó a Betsabé. O sea que no fue el, entre comillas, adulterio lo que Dios vio, sino el asesinato de Urías. Eso fue lo que le molestó a Dios. Ahí fue donde cruzó la raya. Porque lo hizo bajo traición. Lo hizo con una intención egoísta. Y ahí Dios le dijo, no, entonces no está siendo justo. Si Betsabé le pertenecía a David desde siempre y Urías había sido enviado por Satanás para interceptar a Jezabel, para impedir que llegara el linaje de Cristo, porque por medio de ella vendría el linaje de Cristo, y Satanás envía a un psicópata narcisista enajenado que quería ser el mejor soldado del mundo, como Uriel, que además no era verdaderamente israelita. Mira el linaje de Uriel. Si no me equivoco, era o amalecita o edomita. Entonces, está más que claro, y no habla de que tenían hijos. Ojo con eso. No tenía hijos hasta que tuvo hijos con David. Por favor, piensen, hermanos. Usen un poquito más su discernimiento y su inteligencia. Vean lo que no está escrito y analicen las evidencias. Urías era un excelente guerrero, demasiado enfocado en la batalla, descuidaba a su esposa, porque cuando David le dijo, ve y estate con tu esposa, le dijo, ¿cómo se le ocurre a mi rey? Yo tengo que estar aquí con mis hermanos. Entonces era un psicópata. Entonces era una persona obsesionada con expandirse él y descuidaba de su esposa, a tal grado que no habían tenido hijos. Viene ella, se enamora del rey David, que era un hombre hermosísimo según la Biblia, inclusive más hermoso que Saúl. Entonces la pobre mujer, teniendo un hombre de poder guapísimo, no tiene cómo resistirse, especialmente con un esposo narcisista que la descuida, y entonces el propósito perfecto de Dios se realinea. El propósito permisivo de Dios es que David la tome sin que sea suya todavía. Si David hubiera esperado, Dios se le hubiera entregado. ¿Qué hace David? Acelera las cosas, mete manos en el asunto, y entonces mata a Urías, y ahí es donde Dios se enoja. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, que la gente erróneamente acusa a David de adúltero,
cuando no lo era en realidad, porque esa era su mujer ante Dios. Y recuerda lo que dice la palabra: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, llámame loco si quieres, pero mi teoría está bien fundada en conceptos bíblicos. Betsabé estaba predestinada para David, era un psicópata, narcisista, vampírico que Satanás había enviado. Por eso no habían tenido hijos, porque Dios no lo permitía, hasta que rompiera el vientre de David con el primogénito, que tenía que morir el primogénito en sombra y figura de Cristo, y luego engendrar generación, porque tuvo muchos hijos con Betsabé. Así que Betsabé no fue una aventura de una noche, hermanitas y hermanitos. Fue la mujer favorita de David. Fue la amada de David, simbolizando la iglesia reconciliada de un esposo que no era el esposo. Exactamente como nosotros hemos sido reconciliados y traídos de vuelta a Cristo para casarnos con el marido verdadero y de divorciarnos de la ley de Moisés. Todo es simbología, hermanos. Todo está ahí simbólicamente representado. Vemos la ley, vemos a Cristo, vemos todo frente a nuestros ojos en la historia de Betsabé y David. Por tanto, la historia de Betsabé y David era predestinada. Y las dos voluntades de Dios se alinean ahí. La voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios, que al final el único error fue que David mató a Urías. No debió haber hecho eso. Ahí se equivocó. Y por eso se le reprendió, pero sin embargo se usó al final para testimonio de la gloria de Dios. Porque todas las cosas que el enemigo quiera destinar para mal, Dios al final lo destina para bien. Hay una historia mucho más profunda que David siendo un adúltero y un asesino. Y eso me molesta ver que son tan superficiales de no poder ver más allá. Al entenderlo de la manera que yo lo entiendo, te das cuenta que en el caso de David y Betsabé, las dos voluntades se alinean. Y vuelvo a repetirte, la voluntad perfecta de Dios es la que Dios quiere hacer. Y luego nosotros nos metemos en el asunto y empezamos a meter nuestras emociones, nuestras pasiones, y entonces Dios nos permite que cometamos el error y lo alinea a su voluntad. Por eso es una voluntad permisiva. No es la voluntad perfecta, pero sin embargo es voluntad de Dios que así sea. Al final de cuentas Dios lo permite y lo usará para bien. Entonces nada en sí es malo, dice Pablo. Precisamente por eso. Porque hay que considerar las dos voluntades. La voluntad de Dios, hay que ser honestos, es que tú no peques. Es que te perfecciones y seas un reflejo de Él, una manifestación pura de Él. Pero tampoco es como que le molesta o le inquieta o se enoja porque sí peques. Porque aunque peques en su voluntad permisiva, va a alinear lo que estás haciendo a su propósito. Quiéralo o no, se va a cumplir. Hay excepciones donde la gente se va en completa rebelión contra Dios y ya Dios no tiene ni voluntad perfecta ni permisiva, sino que es contrario a Dios y Dios entonces te corta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tampoco es a la burrundanga, dijo la changa, y que cada quien haga lo que le dé la gana y hacer de la carne matanga. Es importante que entiendan. Dios tiene propósitos, el hombre tiene planes y al final el hombre no tiene ningún poder para cambiar los propósitos de Dios. ¿Ok? Ahora, retomando el tema, la oración con autoridad y con poder puede mover huracanes y tormentas. Lo hemos evidenciado, desde el huracán Milton lo hemos visto. Lo volvimos a hacer de nuevo con el huracán Eric. Y muy pocas personas están entendiendo que eso ha pasado. Y no importa. Voy a hablar sobre a medio vapor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la cristiandad? Así le voy a llamar. No le voy a decir cristianismo, porque no llega ni a eso. Es la cristiandad. El Christendom es esta simulación de Cristo que hoy en día se hace pasar por el pueblo de Dios y que en realidad no lo es. Estoy convencido que no lo es. Voy a explicarte por qué es importante el entender la máscara. En toda la Biblia vemos que Dios se hace a semejanza del hombre. No dice que se hizo hombre exactamente. Dice en semejanza de hombre, en semejanza de carne, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza.
Pero luego Dios se hizo a Él mismo en semejanza al hombre. Mira eso. Entonces Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y luego se hace a sí mismo en semejanza del hombre. Dios se disfraza de hombre y camina entre nosotros como Jesús. Usa un disfraz y se materializa y se perpetualiza en un cuerpo glorificado para encontrar al hombre a mitad del camino. Todo hombre, todo Dios, para darnos a nosotros la posibilidad de ser todo hombre, todo Dios, igual que Él. En otras palabras, hizo al hombre a su imagen y semejanza y luego se hizo a sí mismo a semejanza del hombre. Si pudieras entender eso, entenderías que al final Dios había elegido un disfraz y luego adoptó ese disfraz como su eterna identidad. No te lo puedo explicar más claro que eso. Entonces nosotros, en nuestro caminar, somos rufianes. Todos somos rufianes. Todos somos violadores, todos somos adúlteros, todos somos asesinos, todos somos ladrones, todos somos lo peor de lo peor. Y te lo puedo demostrar punto a punto. Porque hay muchos de ustedes que se autojustifican. Si has hablado mal de alguien detrás de sus espaldas, eres un asesino. No hay negociación. Si tú aborreces al hermano, ¿y qué es aborrecer? Que te cansaste de él. Ya no lo amas. Ya no quieres tener nada que ver con él. Te estás santificando, apartándote de él. Si tú aborreces a tu hermano, eres un asesino. Jesús lo dice. Saludos a todos los asesinos que me están viendo. Si tú hablas detrás de las espaldas de alguien, si tú andas de chismoso hablando de alguien, si tú acusas falsamente a alguien, si tú estás detractando contra alguien, eres un asesino. Si tú estás aborreciendo a tu hermano, que significa que ya te cansaste de él y ya no quieres tener nada que ver con él, eres un asesino. Asesinos son. Y espérame, no he terminado. Si tú ves al pobre con hambre y no le das de comer, asesino, derramaste sangre inocente. La Biblia lo dice. Si tú le cierras la puerta de tu corazón al necesitado, asesino. La Biblia lo dice, la palabra lo dice. Así que muchos de ustedes son asesinos. No se hagan de santitos, asesinos y asesinas. Y no me refiero a la cecina, a la carne que comen en México. Son asesinos de asesinato. Asesinato. Sicarios. Matones. Y ni hablemos de los demás pecados. Adúlteros son todos y todas. ¿Por qué? Porque Jesús llamó a esta generación adúltera. ¿Por qué? Porque idolatra al mundo y a la materia y al dinero. O sea, se entrelazan enamorándose del mundo. Eso es adulterio. Oh, almas adúlteras. Y sigue leyendo lo que dice después. Refiriéndose al amor al mundo, es adulterio para Dios. Los que aman a este mundo y las cosas de este mundo son adúlteros ante Dios. Por eso Jesús nos llama la generación adúltera, que demanda una señal. Y hay muchos otros pecados simbólicos, ¿no? ¿Ok? Que con esos dos basta. Todos en este momento que me están oyendo son adúlteros y asesinos. Y si puedo seguir con lo de ladrones, el que le da al pobre, a Dios le presta. Y el que no le da al pobre, a Dios le roba. No me vengan con cuentos. Así que le agregamos ladrones. El que no le da al pobre, a Dios le roba. Y lean Mateo 25 para que entiendan por qué lo digo. Entonces, aquí te estoy apuntando el dedo a ti, ladrón, ladrona, asesino y adúltero ante Dios. Si fuéramos juzgados por la ley, eso es lo que nos espera. Y solamente llegando hasta ahí.
Ni siquiera nos metamos de la masturbación. Ok, el Padre habló hace 2 años. Ellos se masturban el prepucio de su corazón. Al final ustedes están masturbados todos los días porque se creen mejor que los demás, masturbándose el prepucio de su corazón, creyéndose más justos que los demás. Entonces, ahí está, otro pecado más. Y al menos que tú reconozcas que eres estas cosas, no tendrás justicia de Dios para ser perdonado. Así que tengan la valentía, hermanos, de poder admitir: yo soy el más vil y sucio pecador. ¿Por qué? Porque soy asesino. Porque me masturbo el prepucio de mi corazón, pero me masturbo creyéndome mejor que los demás, siendo orgulloso. Y luego soy asesino porque me gusta hablar mal de los demás. Y además soy adúltero porque me gustan las cosas de este mundo. Me gusta el dinero, me gusta comprar cosas, me gusta. Vivo feliz persiguiendo los deleites de este mundo. 4 pecados te he delineado. Hasta ahí, Y hay muchos más que te podría decir. Idólatras. Todo aquel que es avaro es idólatra. Y aquellos cuyo Dios es su vientre también son idólatras. Su Dios es su vientre, que solo piensan en los deseos carnales. O sea, en qué es lo que van a comer, en qué es lo que van a... ahí está claro. Su Dios es su vientre, idólatras. Y luego dice: no seáis idólatras como aquella generación que dijo: el pueblo se comió y bebió y se levantó a jugar. Dios mío, esa también es una generación idólatra. O sea, los que se la pasan todo el tiempo comiendo, bebiendo y entreteniéndose. Entretenidos, idólatra. El estar entretenido y comiendo y bebiendo es idolatría. El que solo piensa en los deleites de este mundo y en las cosas de este mundo es idólatra. El que tiene avaricia y codicia del dinero es idólatra. Y también el obstinado que no quiere cambiar de parecer y que se cierra, y como decimos en Honduras, se sienta en su macho. 1 Samuel 15:22 dice: como los ídolos y la idolatría es la obstinación. Entonces todo aquel obstinado que no quiere aprender de otro, soberbio, arrogante, ignorante además, que cree que tiene toda la razón, también es un idólatra. Entonces les agrego un 5.º pecado: idólatras. 5 pecados, según la ley, tienen todos ustedes. Nadie se escapa. Nadie. Y luego el 6.º, el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, les contaba como pecado. Hermanos, nadie se salva. Ni hay ni uno de ustedes que pueda decirme que no tiene pecado. Porque Dios mide el pecado según intención, no solamente según la carne. Todos ustedes están buscando el pecado carnal de la persona, pero se les olvida el pecado espiritual, el pecado de tu corazón, que ese es el más peligroso según Jesús. El que mira y codicia ya fornicó. Ojo con eso. Así que no se hagan las santitas y los santitos conmigo, porque hipócritas es lo que son. Y hasta que no reconozcan eso, no andarán a toda velocidad. Andarán a medio vapor, porque no se han reconciliado con su lado de tinieblas. Porque todos tenemos en nuestro lado de sombra, nuestro lado que nos guerrea. Pero si te reconcilias, usarás ese lado para la gloria de Dios. Porque somos rufianes contratados al servicio del Señor. Y muchas personas no pueden entender que esa manera de que nosotros nos disfrazamos de santos, ojo con esto, porque van a haber santos y justos que se disfrazan de pecadores para alcanzar pecadores. Y estos agradan a Dios. Pero van a haber pecadores impíos que se disfrazan de santos para apartarse de los pecadores y creerse más santos. ¿Cuál crees que le agrada más a Dios? ¿El santo y justo que se disfraza de pecador? ¿O el pecador que se disfraza de santo y justo, autojustificándose para apartarse del pecador? A Dios le agrada el primero. El santo y justo que Jesús ha justificado y santificado, que se disfraza de pecador para alcanzar al pecador. Y eso ustedes juzgan como erróneo, como no estoy de acuerdo, hermano Fausto.
Y dime qué me importa. Por eso estás como estás. Sin frutos, sin unción, sin sabiduría, sin revelación. Estás en el nivel que estás, que te estancas porque estás a medio vapor. ¿Estás con ganas de opinar algo, hermano? Durísimo, creo que muchos... Te veo que estás como... La verdad que sí, me motiva muchísimo porque es por lo general los ataques que siempre nos hacen mediante redes sociales, ¿no? Incluso cuando nos ven predicando en la obra, se nos acercan y quieren debatir ahí en el momento contra nosotros y nunca se fijan, ¿no? En lo que el Padre le habla a ellos antes de ver el pecado en los hermanos y ver y reconciliarse con ellos. Lo único que buscan es guerra, porque tienen una guerra interna, ¿no? Entre ellos mismos se matan en su soledad, por ende lo único que pueden hacer cuando salen es matar al Cordero, al Hijo de Dios. Mutilar el cuerpo. Mutiladores del cuerpo le llama Pablo. Voy a mostrar algo que me llamó la atención el otro día. Permiso, hermano. Sumando para aquellos hermanos que quieran ver cuando comenzamos a orar por el tema climático, fue en el taller cuántico 232. Ahí ya lo ponemos en los chats. Mira que está ese TikTok. En el taller cuántico 232. Exacto. 232. Si los que están en TikTok y no me han seguido en YouTube, yo les recomiendo que se vayan a YouTube porque ahí quedan grabados todos los videos. Y cada video es una declaración jurada contra mí mismo, nada más para que lo sepan. En directo, te vas a la sección de en directo y al 232. Tenemos la lista de reproducción igual de los talleres. Aquí está. 233, 232. Taller cuántico 232. Es este. Estoy seguro de que hay personas orando contra esto. Estoy más que seguro que hay personas que han... Battery 60%. Connected to DSKTOP 5MST616. Tampoco va a caer contra México, pero aparentemente se dirige hacia las costas de los Estados Unidos. Y nosotros dijimos de que íbamos a tener un 2025 sin desastres naturales. Este huracán, ojo con esto, las inundaciones que suceden todos los años no califican como desastres naturales. Llegué yo a Querétaro en este viaje y cayó una tormenta, se inundó todo Querétaro, impresionante. Y luego me tocó traer a las hermanitas al aeropuerto. ¡Santo Dios! El carro parecía canoa, cómo se movía. Y Dios mío, yo dije, Señor, que no se quede este carro en el nombre de Jesús. Me tuve que meter detrás de un camión, un autobús de esos grandísimos, para que él fuera rompiendo la ola, porque los carros estaban quedándose en el agua. Y un carro que se metió así como tratando de cruzar el agua a velocidad, generó unas olas que se sintió el carro como que si fuera una lancha. Y hubo, si no me equivoco, las noticias o los rumores era de que murieron 2 personas, me imagino que indigentes, ahogadas por las inundaciones en Querétaro. Pero es como Comayagüela. En Comayagüela todos los años, cuando vienen las lluvias en el centro de Comayagüela, se inunda y se muere 1 o 2 personas porque los tragantes de agua se los... Bueno, en fin, siempre hay muertes, ¿ok? Por descuidos, por negligencia nada más. Pero las inundaciones son comunes en Honduras. Por eso yo ando carros altos 4x4, porque si tú andas un Hondita Civic de esos carritos pequeños, en esta temporada de lluvia, olvídate, no sirve para nada eso. Entonces, las inundaciones que hubo en Querétaro esta semana pasada que yo estuve allá, no son el cumplimiento de la profecía de fulano y sultano y mengano, que profetizaron inundaciones en México. Eso es tan estúpido como decir, yo veo que va a llover en Honduras. ¿Me entiendes? Va a salir el sol mañana a las 6 de la mañana. No sean tan payasos, por favor. Pero bueno, el tema es, en el taller 232 fue que, si tú te fijas, trazamos la línea que no pasara de esas 2 islitas, justo ahí, justo ahí. ¿Por qué yo tengo la fe y por qué yo puedo creer que esto es posible? Porque lo vengo haciendo desde 2015, lo hice la primera vez.
Yo dibujé una línea en la tierra donde la trifulca, como le llamamos nosotros, la turba, no pudo cruzar. Hasta ahí llegaron. Y te lo digo, testigos vieron. No cruzaron la línea que yo, y puse ángeles también, así, ¿no? Para que no cruzara nadie. No cruzaron justo la línea donde yo tracé. Esto es poderoso, hermanitos, pero ustedes no lo quieren creer, no me importa. Ustedes son los que se pierden. Es como que te digan, hermano, tienes un arsenal cósmico que no lo puedes ver con tus ojos, pero está ahí, en la dimensión cuántica o en la dimensión del espíritu, en la dimensión de lo invisible, está ahí y afecta lo material. Solo tienes que activarla con el espíritu. El hombre espiritual aprieta el botón. Entonces, tú decides no creer que eso es posible. Bueno, no usas el arma. Los que sí la usan ven en lo terrenal el efecto. En lo terrenal, porque es el proyector de la realidad. El espíritu es el proyector de la realidad. Por tanto, si en el proyector se activa el botón, en la realidad se ve el efecto. ¿Ok? Entonces, los que sabemos y caminamos en la fe entendemos esta dinámica. Y hay algo que siempre he dicho y lo repito hoy para los que quieren aprender y quieren adquirir sabiduría. Tú no sabes lo que eres capaz de hacer hasta que estás obligado, bajo presión, a averiguarlo. No hay nada que te obligue a expander tu fe que una crisis en la cual tu vida corre peligro. Te lo diré así. Por eso es necesaria la persecución. Por eso es necesaria la adversidad. Porque tanto la persecución como la adversidad y la oposición te hacen más fuerte. Genera más fe. Te ayuda a vencer la duda. Te obliga a tener que pelear con el hombre que no has usado todavía, el hombre espiritual. Activar los dones que están dormidos. Entonces la lección de hoy, hermanos, es muy sencilla. Todos ustedes han estado y seguirán a medio vapor hasta que dejen de tratar de impresionar al mundo con su estúpida santidad, con su ridícula justicia, con su absurda apariencia de piedad. Esto es lo que no pueden entender. Dios ya venció al pecado. El pecado en sí no tiene poder. Diciendo peca confiadamente. Estoy diciendo no le temas al pecado porque no tiene poder. Para los que estamos en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Y si tú dices, entonces puedo ir a pecar. Bueno, hermano, eso es lo que eres. Quítate la máscara. De una vez admítelo. Sí, ahora puedo ir a pecar. Gracias, Jesús, porque puedo pecar. Y deja de ponerte la máscara, porque aquí está el problema. El problema es que van a haber santos y justos disfrazándose de impíos y pecadores para rescatar a impíos y pecadores. Y van a haber impíos, pecadores disfrazándose de santos y justos para apartarse de los pecadores y hacerse ver como más santos. ¿Cuál crees que le agrada más a Dios? Eso es todo lo por hoy. Nada más te lo quería plantear de esa manera para que consideres de qué lado estás realmente. Eso es todo por hoy. Los veré hoy en la noche. Sean bendecidos en nombre de Jesús. Volveré en el taller cuántico. Hasta pronto, los amo. Besos a los religiosos si les dolió.